Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les invito a que abran sus Biblias conmigo. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Estamos en esta mañana, hermanos, en el versículo 9 ya. Es la séptima bienaventuranza. Y el título de esta predicación es Los pacificadores. Dice así la palabra de Dios. Repito, hermanos, Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor, por tu bendita misericordia. Alabamos tu nombre, Señor. Como pueblo venimos delante de ti, Señor, a rendirte honor y gloria, porque solo tú eres digno de recibirla. Señor, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, sabiendo que solo en Él podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Y es lo que te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones para limpiar todo pecado de ellos, Señor, y traer esa bendita paz que solo la obra de Jesucristo puede traer entre el hombre pecador y Dios santo. Señor, te pedimos en esta mañana para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, que bendigas esta predicación y bendiga, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Danos un corazón enseñable, dispuesto, Señor, a recibir tu palabra. Señor, que nuestra mente esté enfocada y clara, Señor, en entender las verdades del Evangelio, sabiendo, Señor, que solo tú puedes iluminar el texto para nosotros. Solo tú puedes dar luz a nuestra mente, Señor. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. El texto de esta mañana dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es con estas palabras, hermanos, que el Señor Jesucristo continúa revelando el carácter de quienes pertenecen a su reino. Hemos aprendido ya, hermanos, que Jesús está en ese monte y va a iniciar esta serie de enseñanzas conocidas precisamente como el Sermón del Monte. Él, como el legítimo rey del cielo y la tierra que es, empieza, hermanos míos, a hablar, o va a empezar a hablar de cómo viven las personas de su reino. Sin embargo, antes de hablar de cómo viven esas personas que están en su reino, empieza a hablar de las características de ese tipo de ciudadanos del reino de Dios. Hemos aprendido acerca de los pobres en espíritu. Aprendimos también acerca de los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. El domingo pasado aprendíamos acerca de los limpios de corazón. Hermanos, recordemos que estas no son características de diferentes grupos de personas. No son algunos aquellos los pobres de espíritu, otros por ahí son los que lloran, algunos más por allá son los mansos, sino que todas estas son características de un tipo de persona. Y esos son los bienaventurados, esos son los bendecidos, los dichosos, los gozosos, los que son felices, extremada y profundamente felices, porque saben que conforman parte del reino de los cielos. Así que, hermanos, en esta séptima bienaventuranza encontramos una verdad profunda que lo que hace es atravesar el terrible caos de nuestro mundo caído. Es completamente contracultural, es contra natura. La humanidad alejada de Dios y dividida entre sí se viene cada día abajo por el peso de la enemistad y el conflicto. Jesús declaró en alguna ocasión que una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Y ese es el caso, hermanos míos, del mundo en el que nos encontramos. Las naciones se alzan contra las naciones, las familias se fracturan bajo la tensión de la discordia e incluso dentro de nuestros corazones, hermanos, hay una guerra que parece que nunca podemos ganar. Hay un constante luchar contra las cosas que incluso están en nuestro propio corazón. Como seres humanos anhelamos la paz. Eso, hermanos, es algo que cualquier persona de este mundo, sea inconverso, sea creyente, puede decir que es algo deseable. Es muy común, incluso popular y famoso, el dicho de aquellas participantes en los concursos de belleza, cuando se les pregunta qué es lo que quieren, y dicen la paz mundial. Sin embargo, hermanos, aunque eso es lo que se anhela, pareciera que no hay quien quiera realmente procurarlo.
Por ridículo que pudiera parecer, la humanidad con respecto a lo que es la paz es como un hombre hambriento que escupe la comida que se le regala, aunque ese sea el significado de su propia muerte. Ese es el mundo en el que vivimos. Hay alguien que vino a traer la paz, pero rechazan a aquel que la puede dar. Y sin embargo, el mundo continúa diciendo que quiere paz. La paz es lo que hace falta. Aquí en este versículo, hermanos, tenemos al príncipe de paz alzando su voz y declarando una realidad impactante. No son los que evitan el conflicto, ni los que simplemente anhelan o desean la paz, los que son bienaventurados. No es un corazón que desea la paz, un corazón que el Señor dice, bendito tu corazón porque anhela la paz. No, hermanos míos, sino lo que Jesús nos dice es que son aquellos que son activos en trabajar para la reconciliación. Hombres y mujeres que han probado la paz de Dios primeramente a través de la sangre de Cristo y que ahora se convierten en instrumentos de esa paz en medio de un mundo hostil. Esos son los pacificadores. Esos son los que hacen la paz. Y note la asombrosa promesa que viene junto con esta bienaventuranza. Dice que aquellos que son pacificadores serán llamados, serán reconocidos, tendrán el título de hijos de Dios. Y recuerda, hermanos míos, cómo debemos leer estas bienaventuranzas. Son ellos y solo ellos los que serán conocidos con el asombroso título de hijos de Dios. Porque al hacer la paz, hermanos, reflejamos la naturaleza misma del Padre. Todo aquel que es un pacificador refleja el carácter del mismo Padre, quien envió a su Hijo para reconciliar al mundo consigo mismo. De tal manera que al analizar esta bienaventuranza, hermanos, debemos preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la paz realmente? Todos tenemos un concepto de paz, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué es la paz? ¿Dónde encontramos paz? ¿Qué significa ser un pacificador? ¿Cómo nos capacita el Evangelio de Jesucristo, quien es la única fuente de la paz verdadera, para vivir como hijos e hijas del mismísimo Dios Altísimo? Este, hermanos míos, es mucho más que un simple llamado sentimental a vivir en armonía. Es un llamado a vivir, hermanos, realmente con valentía y con sacrificio como embajadores del reino de la paz, como embajadores del Rey de Gloria que nos ha traído paz. En un mundo en guerra contra Dios, hermanos, estamos llamados a traer esa paz que solo puede encontrarse en el reino de los cielos. Tendremos, hermanos, 4 puntos en esta mañana. Hablaremos de la fórmula de la paz, la fuente de la paz, la función de los pacificadores y la finalidad de los pacificadores. Fórmula, fuente, función y finalidad. Así que comencemos, hermanos, hablando de esa fórmula de la paz. Es decir, esto se refiere al componente esencial de lo que la Biblia llama paz. Debemos comenzar primero con el correcto entendimiento de lo que es la paz. Todos nosotros pudiéramos tener un concepto de lo que es paz, de lo que es vivir en paz y lo que significa la paz. Pero si somos honestos con nosotros mismos, ese concepto no ha venido de la Biblia. Ese concepto lo hemos adquirido porque escuchamos en el mundo y a nuestro alrededor lo que la gente llama paz. A lo largo de toda la Biblia, hermanos, el pueblo de Dios siempre ha tenido este concepto de paz como una palabra de uso muy cotidiano. Entre los israelitas, el saludo acostumbrado en tiempos del Antiguo Testamento era precisamente la palabra hebrea shalom. ¿Qué significa? Paz. Vemos un ejemplo de su uso en Génesis capítulo 43, versículo 23, donde José está recibiendo a sus hermanos. Él está a cargo de todo lo que hay en Egipto y no se ha revelado a sus hermanos. No ha dicho él que es precisamente su hermano José. Y ellos llegan, y él les responde: paz a vosotros, no temáis. Esa expresión, paz a vosotros, era el saludo acostumbrado. Vemos también en 1 Samuel capítulo 25, versículo 6, que cuando David manda a 10 de sus muchachos a hablar con Nabal, les dice que vayan, y él dice, y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes.
Lo que está haciendo aquí David, hermanos, es recordándole a sus muchachos que para ir a hablar con este hombre Nabal fueran muy educados, muy corteses y siguieran precisamente los modales de la época, en donde no lleguen y nada más le hablen a este hombre y le digan, así dice David, salúdenlo cortésmente como es debido. Y ese saludo de cortesía era precisamente shalom. Y él, siendo extra educado aquí, les dice, recuerden eso y díganle sea paz a ti, paz a tu familia, paz a todo cuanto tienes. En Números capítulo 6, hermanos, versículos 22 a 26, vemos la bendición sacerdotal de Aarón. Y ahí el Señor habla a Moisés y le dice, dile a Aarón y a sus hijos, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Y el versículo 26 dice lo siguiente, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, en el Nuevo Testamento esto no cambia. A pesar de que ahora en el nuevo pacto de gracia están incluidos no solo el pueblo de Israel, no únicamente el pueblo judío como nación, sino que se extiende la gracia del Señor a todas las naciones. Esto es perpetuado precisamente por los apóstoles. Es el saludo y despedida por excelencia entre los cristianos. Lo vemos en todas las cartas que están en el Nuevo Testamento. El saludo es gracia y paz. Eso es lo que la Biblia, hermanos míos, registra como el saludo por excelencia de los cristianos. Ese elemento de paz. Y ni qué decir, hermanos, de Jesús mismo, ya resucitado, se aparece a sus discípulos en medio de ellos en el lugar donde estaban y les dice, paz a vosotros. Hermanos, ¿qué es esto? Que de principio a fin de la Escritura ha sido la constante entre el pueblo de Dios, de hablar de paz, de saludarse con paz, de despedirse con paz, de desear que mi prójimo tenga paz. Como dije, hermanos, a menudo tenemos la idea de esa paz que el mundo habla. Y esa paz, hermanos, por lo general está conformada por la idea de que paz es la ausencia de conflictos. La paz es el que no haya guerra, el que no hayan problemas. Es lo contrario de todo eso. Es tranquilidad, eso es paz. Y si bien es cierto, hermanos, que este es un componente de la paz, no es la paz misma. Esa no es la esencia de la paz. ¿Cuál es la esencia entonces, hermanos? Bueno, como hemos dicho ya, no es la ausencia de problemas. ¿Por qué podemos decir eso? Porque Jesús, en el registro que hace Juan en su Evangelio, capítulo 16, versículo 33, dice lo siguiente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Inmediatamente Jesús dice lo siguiente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Lo que queremos ver aquí, hermanos, es claramente cómo es posible en medio de las aflicciones estar en paz. Porque Jesús dice, en mí van a tener paz. Mientras que estén en el mundo, sin embargo, tendrán aflicción. Y no hay una contradicción en esto, hermanos, sino que claramente Jesús está hablando de una paz que no es como la paz que el mundo propone o promete. La razón por la cual, hermanos, tenemos este entendimiento errado de lo que es la paz es que la humanidad como género humano no conoce la paz, no sabe lo que es la paz, nunca la ha vivido, nunca la ha experimentado, nunca la ha conocido realmente. Y si queremos saber lo que es la paz, tenemos entonces, hermanos, que mirar la verdad revelada en nuestras Biblias. Ahí veremos lo que es la paz y particularmente debemos mirar y poner nuestra atención en los 2 primeros capítulos de Génesis y en los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, es decir, Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21-22. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermanos? En Génesis capítulo 1 y 2 vemos lo que fue un mundo plenamente en paz. Y en Apocalipsis capítulo 21-22 se nos describe lo que será el mundo en completa y eterna paz. Si nos damos cuenta, hermanos, entonces de esto, todo lo que está entre estas 2 descripciones de la narrativa bíblica es la guerra. A partir del capítulo 3 de Génesis,
y hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, vemos la descripción que Dios da de un mundo en guerra. Guerras entre países, conflictos entre naciones, peleas entre familias, desacuerdos matrimoniales, discusiones padres con los hijos con los padres, unos en enemistad con los otros. Y hablo, hermanos, de la humanidad en sentido general. El mundo y la vida del ser humano en este mundo es una constante guerra. Y muchas veces olvidamos eso, hermanos. Olvidamos que estamos en medio de una guerra. Porque no estamos en los capítulos 1 y 2 de Génesis. Y todavía no hemos llegado a capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. En el mejor de los casos, hermanos, en medio de todos esos conflictos, se pudiera experimentar la engañosa pero necesaria tranquilidad de una tregua. Una tregua es un cese al fuego. Una tregua es un acuerdo en donde dos partes en conflicto están en el mismo sentir de que hay que tomar un descanso. Pero eso no es paz, hermanos. Eso es una tregua. Un acuerdo para descansar del conflicto únicamente. Y como alguien dijo en alguna ocasión, la paz, esa paz de la que el mundo habla, es solo un descanso que se tiene en medio de una guerra para poder recargar las armas. Realmente no hay paz. Si la paz fuera solo la ausencia del conflicto, entonces el mejor lugar para encontrarla sería un cementerio. Ningún muerto está en enemistad con otro muerto. Ningún muerto envidia la tumba del muerto de la par. Pero claramente, hermanos, no es eso lo que está diciendo Jesús con respecto a que Él nos deja de su paz. Claramente es otra cosa. A eso que Jesús se está refiriendo aquí, de la que habla cuando dice los pacificadores, aquellos que procuran la paz, que promueven la paz, que traen la paz, que hacen la paz, es una cosa completamente diferente. ¿Qué es entonces la paz? Hermanos, veamos de nuevo esos capítulos de la Biblia. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Apocalipsis capítulos 21 y 22. ¿Qué tienen estos dos pares de capítulos en común? ¿Qué es lo que hay en esos dos capítulos? ¿O qué es lo que no hay en esos dos capítulos? Perdón, esos 4 capítulos realmente. Lo que tienen en común, hermanos, es que en ambos casos, tanto en Génesis como en Apocalipsis, en ese par de capítulos cada uno, se nos presenta la descripción de un mundo donde no hay pecado. Donde no hay ningún tipo de pecado. En Génesis 1 y 2 el hombre no había caído en pecado, y en Apocalipsis capítulos 21 y capítulo 22 se ha erradicado todo el pecado del mundo. Es la santa ciudad, es la perfecta ciudad del reino de Dios. Por lo tanto, el hombre está en perfecta comunión con Dios. La paz entonces, hermanos míos, entendida bíblicamente es lo siguiente. Es el estado en el que el hombre encuentra la correcta relación de comunión con su Creador. Eso es paz bíblicamente. Repito, es el estado en el que el hombre encuentra la correcta relación de comunión con su Creador. ¿A qué nos referimos cuando decimos la correcta relación? Hermanos, nos referimos a que un hombre tiene que saber quién es Dios, tiene que saber quién es Él y vivir en consecuencia. Eso sería estar en una perfecta relación con Él, en una correcta relación con Él. Y la Biblia nos presenta diferentes formas en las que debemos entender esa correcta relación. Comencemos, hermanos, con un ejemplo que es lo más básico. El hombre tiene que entender que Dios es el creador y Él es la criatura. El hombre tiene que entender entonces que Dios es el dueño y Él es la posesión. El hombre tiene que entender que Él es el rey y el hombre es siervo. Es necesario entender que Él es el pastor. Nosotros somos ovejas. El hombre tiene que entender que solo Dios es el santo y nosotros somos pecadores. El hombre tiene que entender que Él es el Salvador y estamos nosotros llamados a buscarle para ser redimidos. El hombre tiene que entender que entonces Él es el Padre y nosotros los hijos.
Solo cuando reconocemos, hermanos, y abrazamos la correcta relación con Dios, entonces somos receptores de su paz. Solo cuando entendemos y reconocemos que no nosotros somos los reyes de nuestra vida, no somos los dueños de nuestra vida, no somos los señores y amos de lo que poseemos, sino que Dios es el creador, Él es el dueño, Él es el Señor. Y empezamos a vivir en consecuencia, es decir, reconociendo y abrazando esa realidad. Por lo tanto, si nosotros somos las ovejas y Él es pastor, nunca las ovejas le dicen al pastor a dónde ir. Es siempre al revés. Si reconocemos entonces que Él es el rey y nosotros los siervos, nunca vendremos ante Dios con demandas para que Él nos cumpla como si Él fuera el genio de la lámpara mágica, sino que por el contrario tenemos preparado el oído y el corazón para escuchar lo que el Señor quiere, porque sus siervos escuchan. Esa es, hermanos míos, la esencia de la correcta relación que el hombre debe tener con Dios para encontrar paz. Solo aquellos que han entendido y reconocido esta relación entre quién es Dios y quién es el hombre puede hallar paz. En tanto no reconozcamos quién Él es y quiénes somos nosotros, nunca experimentaremos la paz. En tanto no reconozcamos quién Él es y quiénes somos nosotros, estaremos siempre en enemistad con Dios. Por lo tanto, hermanos, es necesario que esa relación entre Dios y el hombre sea restaurada si queremos recibir paz. De esa paz es la que la Biblia nos habla. Esa es la paz que entre el pueblo de Dios se deseaban los unos a los otros cuando se saludaban y decían Shalom, la paz sea contigo. Y esa es la paz de la que habla el Nuevo Testamento en cada una de sus cartas, cuando sea que los hermanos que escribieron las cartas iniciaban la carta o se despedían y decían gracia y paz. La paz de Dios sea con vosotros. Es de esta paz que el Señor nos habla en la Biblia. Vemos, hermanos míos, esta cita que quiero compartir con ustedes. El pastor John MacArthur, en su comentario a este versículo, dice de manera contundente, y cito: los seres humanos pecadores no pueden crear paz, sea dentro de ellos o entre ellos mismos. El pecado nunca puede producir nada más que luchas, problemas y conflicto. Por eso Santiago declara: donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía, porque el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, es claro que donde reina el pecado no puede reinar la paz. ¿Por qué? Porque el pecado ha hecho separación entre Dios y el hombre, y en tanto esa relación entre Dios y el hombre esté rota, jamás habrá paz. Empecemos, hermanos, entonces a tomar esta idea, este concepto, lo que la Biblia nos habla acerca de la paz, y preguntémonos cómo estamos viviendo. ¿Soy yo? ¿Es usted? ¿Son los cristianos personas que puedan decir genuinamente: vivo en paz, hay paz en mi corazón? Sin importar las circunstancias que me rodeen, sin importar la aflicción que yo tenga en este mundo, soy receptor de aquello que Jesús dijo: yo les traigo paz, mi paz os dejo. No como la da el mundo, no en medio de lo que el mundo propone como paz, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vemos a Isaías hablar, hermanos, en el capítulo 57, versículos 20 y 21, de lo mismo. La imposibilidad de que haya paz en donde hay pecado. Dice Isaías 57, 20, 21, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Sus aguas arrojan cieno y lodo, porque no hay paz para los impíos, dice el Señor. Usted puede ver quizá, hermano, alguna persona que no sea creyente y la imagen que proyecta, quizá usted lo pueda ver en sus redes sociales o lo salude de cuando en cuando,
Y dice uno, ese hombre no debe tener ningún problema. Siempre sonriente, siempre bien. Está muy bien, le va bien, tiene un buen trabajo, bonita familia. Sepa usted que es una mentira. Eso no existe. Porque no hay paz para los impíos. Y eso se prueba cuando al tiempo termina con una familia despedazada, termina en medio de un divorcio, los hijos se le rebelan, los pierde. Y dice uno, pues no que estaban muy bien. Pues no que les iba muy bien. Pero ¿qué pasó? No hay paz para los impíos, dice el Señor. Solo los de corazón limpio, y esto conecta con lo que veíamos, hermanos míos, el domingo pasado. Recuerde, cada uno es un eslabón de una misma cadena, y dice que, hermanos, donde hay pecado no puede haber paz, pero los de corazón limpio son aquellos que han recibido la paz. Los que aún tienen ídolos en su corazón no pueden encontrar la paz, aunque la busquen por todos los medios. No importa cómo quieran entretener esa necesidad de su mente, de su alma, de su interior, de encontrar paz, no la van a encontrar, no la van a hallar, porque nada puede dar la paz sino una conciencia limpia, un corazón limpio, estar a cuentas con Dios. De hecho, Gálatas capítulo 5, versículo 20, cuando se está hablando de las obras de la carne, mire lo que dice: manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a decir Pablo en esta carta: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y en el versículo 20 dice: idolatría. Inmediatamente después de idolatría conecta los efectos de la misma y dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Todas esas palabras para decir una sola cosa: no tienen paz. No hay paz. La pregunta es entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo un hombre puede encontrar paz? ¿Cómo un ser humano puede encontrar paz? ¿Cómo puede restaurar uno ese estado de correcta relación de comunión con el Creador? Hermanos, nos lo dice Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice claramente el Señor en su palabra: justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La única manera de que el espíritu humano pueda encontrar paz es cuando ha sido justificado por la fe en Jesucristo. ¿Es claro, hermanos? ¿Es directo? Dios no está jugando a las adivinanzas con nosotros. ¿Quieres paz? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres tener un corazón en paz? Debes de ser justificado por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que estoy leyendo, hermanos, y dice: por quien, el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué gracia, hermanos? La gracia de la que nos acaba de mencionar el versículo 1. La paz para con Dios. La paz es un regalo de Dios, hermanos, y solo aquellos que han venido por la fe en Jesucristo a confiar en Él son receptores de ella. Porque no se puede hallar en otro lugar. Porque el ser humano no la puede crear. Porque no hay manera que alguien te la dé. Tiene que venir de Dios. Y repito, hermanos, y hago énfasis en esto, como lo hace Romanos capítulo 5, versículo 1, únicamente siendo justificados por la fe. Esto nos lleva, hermanos, entonces al punto número 2, la fuente de la paz. ¿De dónde surge la paz entonces? Lo acabamos de ver. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el manantial de donde brotan las aguas pacíficas del Evangelio? Hermanos, del corazón de Dios mismo. Vemos que solo la fe en el Señor Jesucristo puede concedernos la paz a nuestros propios corazones, a nuestras propias almas. Esa paz que tanto anhelamos solo se puede encontrar en el Evangelio de Jesucristo. Solo se puede encontrar en el corazón mismo de Dios. ¿Por qué parece ser que, hermanos, muchas personas constantemente están en conflicto con otras? ¿Por qué? Porque hay personas que podemos quizá identificar, y si usted no identifica ninguna, quizá es que usted es una de ellas. Podemos identificar que donde quiera que van, pareciera que tienen un imán para los conflictos. Pareciera que atraen los problemas. Donde sea que se paren, se andan peleando con alguien. ¿Por qué? Hermanos, es imposible poder estar en paz de manera horizontal con los demás cuando no hemos venido a recibir primeramente paz vertical, es decir, para con Dios. Lo primero que tenemos que recibir es paz para con Dios.
Lo hacemos por la fe en Jesucristo, claro. Pero ¿qué es esa fe en Cristo? Pues el Evangelio, hermano, amén, el Evangelio. Pero ¿qué es eso? Hermanos, la esencia misma del Evangelio es la paz de Dios para con los hombres. Ese restablecimiento de una relación entre Dios y el hombre, ese romper la enemistad, ese parar la guerra que hay entre Dios y el hombre, solo lo puede hacer el Evangelio de Jesucristo, porque nos reconcilia con Dios. Mire cómo lo dice Colosenses capítulo 1, versículos 18 a 22. Dice, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Está hablando de Jesús. De hecho, si usted mira en su Biblia, ese pasaje en Colosenses, se habla de la preeminencia de Cristo. Es decir, que Él es el que es por sobre todas las cosas. Y entonces aquí lo que hace Pablo es decirnos, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y ahora note lo que dice el versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Esa palabra reconciliar significa que ante una situación en donde dos partes están enemistadas, llega alguien para poner fin a esa enemistad. Y no solo, hermanos, para poner fin en el sentido de que se acabe la guerra, sino que produce en cada una de las partes ahora una comunión de amistad profunda. Hermanos, solo el Evangelio puede hacer eso. Como dos enemigos acérrimos, que uno quiere exterminar al otro, pueden bajar las armas y ser convertidos desde adentro para ahora volverse los más íntimos amigos. Solo el Evangelio, hermanos. Dice además, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Vea esa distinción y separación, la tierra y el cielo, entendiéndose como la tierra, aquello que está apartado de Dios, que estuvo por mucho tiempo lejos de Dios y perdido en pecado, y el cielo siendo el lugar donde mora la justicia, el cielo siendo el lugar, hermanos míos, donde el Padre vive en perfecta santidad, y ahora esas dos cosas son reconciliadas. Dice que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, dice, no solo, hermanos, en un concepto de que el cielo es el cielo y la tierra es la tierra y que Jesús está por sobre todo eso, sino que dice, y a vosotros también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que ha hecho el Evangelio, hermanos. Esta es la fuente de donde va a surgir la paz que toda alma humana necesita. Por eso es que el Evangelio es llamado el Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6, versículo 15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian sus buenas nuevas. ¿Eres tú un anunciador de las buenas nuevas? Hermanos, y quizá ni siquiera he entrado al punto en donde vamos a ver cómo estamos llamados a llevar ese Evangelio de la paz en un sentido de evangelismo. Me refiero aquí, hermanos, estamos siendo nosotros esas personas que en nuestro círculo más cercano pudiéramos decir, somos pacificadores, llevamos la paz. En mi hogar, en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, con mis parientes, con mis hermanos de la iglesia, soy un pacificador. Pueden decir, qué hermosos son los pies del hermano tal, qué hermosos son los pies de la hermana tal. ¿Por qué? Porque anuncian el Evangelio de la paz, porque traen paz. Porque en medio de todo conflicto, gloria a Dios, tenemos al hermano o a la hermana tal que siempre tiene palabras de reconciliación. O por el contrario, en medio de una situación o un problema, lo primero que hacemos es tomar un lado de las dos partes. No, hermana, tiene usted razón, le hizo así, está mal. ¿Qué se cree aquella? Hermanos, como regla general, todo pacificador debe entender que ante un conflicto, él no puede tomar partido ni por un lado ni por el otro, sino que tiene que mantenerse fiel a lo que el Señor manda.
porque es posible que le van a traer esos conflictos muchas veces. Hermano, venga aquí. Le voy a contar algo. ¿Qué piensa de esto? Fíjese que así me hizo fulana. ¿Qué quiere esa persona? Lo que quiere es escuchar una afirmación de que diga, usted está en lo correcto. Hicieron mal contra usted, pecaron contra usted. No, bravo, porque usted está en lo correcto, está pensando bien, hay que ver qué hacer con la otra parte. No. Hermanos, el consejo bíblico siempre tiene que ser conectado con el Evangelio, y el consejo bíblico siempre tiene que ser, ¿qué vas tú a hacer entonces para bajar las armas y buscar la reconciliación? Por eso luego ya no le preguntan a uno, porque dicen, no, yo quería que me diga que yo estaba bien y que vaya y le jale las orejas al otro. Dice, no es así. Es que tú vas a hacer para buscar la reconciliación. Pero es que yo no tuve la culpa. No estamos buscando culpables, estamos buscando pacificadores. ¿Quién va a iniciar lo que del mismo modo inició el Padre en su corazón cuando manda a su Hijo, siendo Él el ofendido, siendo Él a quien contra el cual hemos pecado? Y Él dice, no se quedó sentado esperando a ver qué va a hacer la humanidad para contentarme. No, Él entendía que si Él no daba el primer paso, el ser humano jamás iba a poder restaurar esa relación entre el hombre y Dios. Y Él es el que inicia, y Él es el gran pacificador del universo. De tal manera que todos los que hoy hemos recibido paz para con Dios es porque, a pesar de nuestro pecado y nuestra rebeldía, Él tomó la iniciativa, hermanos, para venir a traer paz. Entonces debemos preguntarnos eso. ¿Estamos nosotros siendo esos emancipadores? ¿Estamos siendo nosotros esos pacificadores en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en la manera que hablamos, en la manera en que contestamos? ¿Qué hacemos contra la ofensa? ¿Buscamos enseguida las armas de las mejores ofensas que tenemos para herir al otro, o buscamos reconciliación? El Evangelio, hermanos, es un mensaje de paz. Y todos aquellos que han venido a creer el Evangelio y se dicen cristianos deben buscar, hermanos míos, la paz de la misma manera en que Dios buscó la paz para con nosotros en Cristo Jesús cuando fue enviado. Efesios capítulo 2, versículos 14 y 16 dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante de la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Note las palabras: enemistad, conflicto, pleito, todo eso desaparece porque Cristo viene y Él es nuestra paz. Hermanos, si somos cristianos es porque hemos creído el Evangelio, y si hemos creído el Evangelio de la paz, no podemos vivir vidas en donde lo que buscamos es una oportunidad para hacer un conflicto. Debemos renunciar a eso, hermanos. Hay solo dos razones por las cuales una persona puede puede vivir buscando siempre oportunidad para el conflicto. La primera es clara: no es cristiano, no tiene paz para con Dios, no puede tener paz para con los demás. La segunda es inmadurez. Puede ser que nosotros llevábamos una vida antes de Cristo en donde éramos peleoneros, groseros, nos gustaba discutir por todo, ofendernos por todo. Pero una vez hemos venido a Cristo y hemos nacido de nuevo, tenemos que matar esos hábitos de la carne. Tenemos que deshacernos de eso, crecer, hermanos míos, en ser reconciliadores, pacificadores, tener un espíritu afable, amable, manso, noble. Y si yo ya no puedo ser así. Yo no puedo estar peleándome con todo el mundo. Y eso no quiere decir, hermanos, que no seremos ofendidos o que no van a pecar contra nosotros. El punto es el mismo. El punto es que Dios, siendo el ofendido, vino y trajo paz. Entonces debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. La persona que ha recibido paz, hermanos, según ahí en Gálatas capítulo 5, en el mismo capítulo donde leímos las obras de la carne y que ha habido idolatría, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera, también nos da, hermanos, el fruto del Espíritu, y nos los describe así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Hermanos, es una señal de alarma
cuando nos damos cuenta que no tenemos paz. Una señal de alarma para el que dice ser cristiano, porque el fruto del Espíritu incluye paz. No solo amor, no solo gozo, no solo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero dice paz. Vas a encontrar paz. Aquel que ha encontrado la paz, aquel que ha recibido la paz, aquel que ha sido perdonado de sus pecados, aquel que ha sido justificado solo por la fe en Jesucristo, entonces puede decir que Salmo capítulo 4, versículo 8 es una realidad en su vida. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces perdemos de vista el evangelio y estamos tan inmersos en las situaciones y circunstancias del mundo, en medio de los problemas que hay en el mundo. Nadie está negando, hermanos, que no haya problemas en el mundo, los hay. Pero no podemos vivir inmersos en eso. Cuando vivimos inmersos en el evangelio y en la gracia de Dios, a pesar de los problemas de todo el día, decimos, Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Yo no duerme tranquilo. No estoy diciendo que uno duerme feliz, hermanos. A veces de verdad nos pasan cosas de diferentes índoles que duelen. Pero en medio de eso podemos encontrar paz, tranquilidad y descanso para nuestras almas. Ya hemos estado mencionando, hermanos, algunas cosas que debemos hacer como pacificadores. Entremos al punto 3 entonces, la función de los pacificadores. Repetimos, solo aquellos que están en paz con Dios pueden extender la verdadera paz a los demás. Es decir, que nosotros podemos y debemos ser, hermanos, esos agentes, esos vehículos, esos enviados, esos mensajeros de paz para los demás. Podemos, hermanos, porque Dios nos ha capacitado. Debemos, hermanos, porque así le agrada al Señor. Y es necesario, hermanos, porque afuera hay un mundo que está profundamente necesitado y pereciendo a falta de esa paz del Señor. El evangelismo es la forma más alta de pacificación que este mundo ha visto o conocido. Les repito, el evangelismo, el compartir el evangelio, el ir y llamar a las personas a que vengan a reconciliarse con Dios, a que vengan a creer en Cristo y obtengan el perdón de sus pecados, es la forma más alta de pacificación que ha visto este mundo. ¿Desea usted que haya paz en el mundo? ¿Es usted como de esas concursantes de belleza que quieren la paz mundial? Sea un evangelista. Lleve el evangelio, comparta el evangelio, comparta su fe. Llame a los pecadores a venir a Cristo para reconciliarse con Él y obtener perdón de pecados. El mundo solo puede encontrar paz cuando el evangelio llega a cada nación, a cada rincón. Quiere que un país viva en paz, el evangelio. Quiere que una nación viva en paz, el evangelio. Quiere que una ciudad crezca en conocer lo que es la paz, el evangelio. Hermano, no podemos ir a las naciones, aquí estamos y hacemos lo que podemos. Bueno, pues lo que podemos hacer es, quiere que su familia viva en paz, el evangelio. Y no solo, hermanos míos, estoy hablando de decir el evangelio. Por supuesto que hay que decirlo. Pero cuando no hay un respaldo de haber, primero que nada, recibido esa paz, ¿con qué paz va usted a hablar del evangelio? Más bien usted va a ir y lo que va a hacer es discutir con medio mundo. Como decimos popularmente, queremos agarrar a bibliazos a los demás. Imagínese eso, imagínese qué ridículo es, qué contradictorio es. Que usted agarre su Biblia, ven que te voy a hablar de paz, y paz, pero la que le da con la Biblia. No es posible. Un espíritu afable, amable, manso. No buscamos ofender, aunque el evangelio, cuando lo hablamos de manera fiel, de por sí ya es ofensivo al pecador. Pero hermanos, no buscamos encima de eso el conflicto, la controversia, sino que hablamos de la paz que ha traído este evangelio. Vea lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 36. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Entonces, ¿qué mensaje nosotros llevamos de paz? Bueno, explicamos que el mundo vive en el conflicto en el que está y la guerra en la que vive, porque el Señor de este mundo
de aquellos que buscan los deseos de la carne es el diablo. Y todo aquel que le sigue terminará mal. Pero hay un rey que ha venido, y ese rey es el príncipe de paz anunciado por los profetas, que se llama Jesucristo. Y todo aquel que viene a él, entonces es perdonado de sus pecados. Y hablamos de la paz, hermanos míos, ese evangelio de paz que nos trajo Jesucristo. Debemos llamar a los pecadores al arrepentimiento y la fe en Cristo. Debemos proclamar el evangelio como pieza central de la obra de pacificación a la que estamos llamados. Dice Hebreos, además, capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quizá algunos estamos familiarizados con esa parte de sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Pero había notado que las palabras que van conectadas a la santidad son la paz. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Conecta de nuevo, hermanos, aquello que estábamos hablando con las personas que han venido a Cristo, empiezan a tener un corazón limpio, en donde van creciendo en santidad, van abandonando el pecado. Y mientras más vamos creciendo en esa obra de santificación, mientras más los pecados van quedando en el pasado y vamos creciendo en agradar a nuestro Señor, más podemos entonces experimentar esa paz de la que Dios nos habla. Y eso es lo que otros deben ver. Para llevar la paz a los perdidos, hermanos, tiene que haber paz primeramente en uno mismo. Y si hay paz en uno mismo, y somos creyentes los que estamos en una iglesia, entonces debe haber paz en medio de su iglesia. No hay nada más contradictorio quizá, hermanos, que llamar a una persona al arrepentimiento, pedirle que venga a conocer el evangelio, que se arrepienta de sus pecados, invitarlo a la iglesia y que esa iglesia esté llena de conflictos y problemas. ¿A dónde me llamaste? Estaba yo mejor allá afuera. Por lo menos perdido, pero estábamos tranquilos y estar peleándonos con nosotros. En cambio llegamos a la iglesia y, no, hombre, perros y gatos. Eso es imposible, hermanos. Eso es imposible. Una iglesia bíblica, una iglesia que ha abrazado el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de la paz, debe practicar la paz, primeramente entre los miembros de sus propias filas. Si no, hermanos, ¿con qué cara llevamos un evangelio de la paz? Si no tenemos esa vida de paz entre nosotros. Debemos promover como hermanos en Cristo, en una iglesia, la unidad dentro de nuestra propia iglesia. Mire que dice Efesios capítulo 4, versículos 1 a 3. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, esto es rápidos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces cuando leemos versículos como este ahora, hermanos, y vemos paz, debemos entender la paz que la Biblia habla, esa paz que el Evangelio trae. ¿Qué sucede cuando en medio de una congregación hay conflictos? Porque los pueden haber, no estamos negando que se puedan dar. Hermanos, el consejo bíblico siempre debe ser conectado a lo que es el Evangelio. Si usted está pasando por algún conflicto, sea entre hermanos, sea familiar, sea el conflicto que sea, y usted busca un consejo de los hermanos de la fe, usted debe escuchar claramente cómo esa persona, ese ministro, ese hermano, debe conectar la situación que está pasando, no simplemente buscando una tregua, no simplemente buscando un ganador entre los dos, sino conectando eso con ¿qué dice el Evangelio de esto? Si no es un consejo bíblico, usted lo sabrá. ¿Por qué? Porque enseguida verá que hay prioridad o hay partidismo hacia un lado de ese conflicto. Y muchas veces si usted le pregunta al amigo o a la persona que más cercana tiene usted o a la persona que más usted tiene confianza, pues a lo mejor le va a decir, no, pues como decíamos hace un momento, tú estás bien, el que está mal es él. Hermanos, ¿cuáles creen que son los conflictos más comunes en medio de una iglesia? Matrimonios. Oh, sí, los matrimonios. Entonces el esposo quiere, mire, ve cómo no se me sujeta, mírela. Y la esposa que dice, mírelo, ya ve que irresponsable es, mírelo. Ni el devocional quiere hacer, véalo. No es así, hermanos. Uno no puede decir, ok, tomemos parte entonces, mire, ella está en lo correcto, usted es el equivocado, o al revés.
Es decir, cómo el Evangelio nos pide que reconciliemos esto, porque ambos son pecadores. Cada una de las partes es un pecador y la única manera de que pueda haber esa reconciliación es a través del Evangelio. Entonces no buscamos cuál de las dos partes es la correcta o cuál de las dos partes es la más ofendida o cuál de las dos partes es a la que hay que apoyar. Nos paramos y decimos, a ver, el Evangelio es este y el Señor manda esto. El problema aquí no es que ustedes dos se quieran estrangular el uno al otro. El problema es que no han abrazado a Jesucristo de la manera en que deben. Porque cuando uno hace eso, entonces más bien uno ora por el otro. Porque si es así, Señor, ten misericordia. Y uno ora por sí mismo, Señor, dame la gracia, porque yo sé ahora lo que tú mandas. Y mientras más esas dos partes en conflicto se van acercando a Dios, más también empiezan a reconciliarse el uno con el otro. Eso es, hermanos míos, lo que nos está pidiendo el Señor aquí, cuando dice que seamos, ¿qué cosa? Con humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia, con amor los unos a los otros. ¿Qué cosa? Guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, traigan todo eso al Evangelio y miremos qué nos dice Dios para que en el Evangelio esas diferencias, esos problemas vayan desapareciendo. Pero si no es por el Evangelio, si usted va y el consejo que escucha es de alguien que a lo mejor tiene muy buenos deseos e intenciones de ayudarle, pero no le trae al Evangelio y no le dice, mira, esto es lo que manda el Señor. Agrademos primero al Señor para que tú encuentres paz. Entonces lo que va a suceder es que por muy buenas intenciones que la otra persona tenga y le esté aconsejando, lo va a meter en peores problemas. Entonces usted va a regresar y no, pues la cosa no mejora. Y le va a aconsejar por encima de eso algo todavía peor. Y algo todavía peor. Y cuando digo que es peor, muchas veces, hermanos, no es que uno lo vea como peor. Porque uno empieza a decir, no, pues ¿sabes qué? Me hizo muy bien lo que me dijiste. Ya me siento mejor. Hermano, yo la verdad quiero abandonar a mi mujer porque no me deja crecer en el Evangelio. O al revés. Y dice uno, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Es peor por el hecho de que si seguimos ese tipo de consejos y no los consejos que nos van a llevar a la paz del Evangelio, hermanos míos, desagradamos a Dios, no importa cómo nos sintamos, y al desagradar a Dios, entonces nos volvemos como esos impíos los cuales no encuentran paz. Encuentran momentos, encuentran quizá algunas situaciones que son temporales en las que van a sentirse bien, pero no paz. Porque la paz solo puede encontrarse, repito hermanos, en el Evangelio. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ya hemos pasado por la carta a los Filipenses, hermanos, y dijimos en esa ocasión que la predicábamos, que la carta de los Filipenses es conocida como la carta del gozo. Y este es uno de sus versículos emblemáticos. Regocijaos en el Señor siempre. Uno no se puede regocijar, ¿cierto?, si uno no está en paz. Y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ahí está, ¿no? Hay una gentileza que uno debe mostrar, un gozo que uno debe mostrar. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén. Y el versículo 7 dice, después de todo esto, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa, otro versículo emblemático, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, ¿en qué contexto está diciendo esto Pablo? ¿En qué contexto nos está diciendo que Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos? Y Él se preocupa por cómo nos sentimos. Y dice Él que esa paz va a ser más allá de lo que podemos entender. Entonces experimentaremos ese gozo para regocijarnos, sobre regocijo. Vamos a encontrar gentileza para hablar. ¿En qué contexto lo dice? Hermanos, en el contexto en donde hay dos hermanas, una llamada Evodia y otra Síntique, que tenían un grande problema en la iglesia. Y dice Pablo, no. Esto no puede ser. Dos hermanas en conflicto, peleando. No puede ser. Y es entonces donde empieza a decir a los hermanos que sean pacificadores, que hablen con las hermanas y las traigan al Evangelio, porque no podemos permitir una fractura así. Y que cuando hagan eso, entonces dice, regocijaos entonces en el Señor siempre, regocijaos. Y entonces habla de todo eso. Y en medio de todo eso,
Las dos hermanas Cinti que llevo odia o los dos involucrados en un problema, olvidarán el problema porque estarán viendo a su Señor. Olvidarán el conflicto y el dolor que quizá ocasionó ese conflicto a causa del pecado, porque todavía mora pecado en nosotros. Pero hermanos, entonces experimentaremos una paz que va a sobrepasar incluso el hecho de que efectivamente somos lastimados, efectivamente todavía hay pecado en nosotros y ofendemos y nos ofenden. Pero hay algo más importante, y eso más importante es esa paz que Dios nos habla en el Evangelio. Debemos, por tanto, hermanos, entendiendo esto, vivir como testigos de esa paz en un mundo dividido. Romanos capítulo 12, versículo 18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice en cuanto dependa de vosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, es posible que la otra parte no quiera estar en paz. Y usted no puede obligarla a estar en paz. Pero que no se diga que tú no quieres estar en paz. Te sigo tratando igual, hermano, hermana. Te sigo tratando de la misma manera, como si no me hubieras ofendido. Porque sabes que eso no importa. Lo que importa es nuestro Señor. Y si la otra parte no quiere, bueno. Cuando tu hermano esté listo, ora por él. Ten un corazón dispuesto para decir: hermano, no, nunca ha habido ningún problema. Tristemente, mire cómo son las cosas. Cuando una persona practica esto y la otra parte no tiene la madurez o simplemente no es cristiano, se enfada más. Míralo como si nada. Está en paz. ¿Cómo puede vivir así? Ha encontrado paz. Y eso es lo que el Señor nos manda. Entonces, orar por la otra parte y darte cuenta que tú no vayas a hacer esa parte en donde ves al otro tranquilo y en paz y lo que desea tu corazón es que sufra, en vez de decir: yo debo buscar esa paz que también él tiene. Porque si él puede estar en paz, hermanos, la falta de perdón es un veneno que mientras más lo retenemos, más nos mata, más nos afecta. Nos afecta espiritualmente, mentalmente e incluso físicamente cuando empiezan a manifestarse cosas en nuestro cuerpo por el hecho de que vivimos siempre con un espíritu amargado. ¿A causa de qué? Es que tal y tal y tal, y el tal y tal y tal, tranquilo. Estamos hablando, hermanos, cristianamente debiera ser que hemos encontrado esa paz y estamos dispuestos, como he dicho, a buscar la reconciliación con los demás. Ahora, hermanos, hay que hacer una aclaración aquí. Es cierto que debemos vivir como testigos de esa paz en un mundo que no tiene paz, en un mundo que está dividido, pero eso no significa una armonía superficial que trata de evitar toda confrontación. ¿A qué nos referimos con esto? Mire lo que dice Mateo. Es Jesús registrado por Mateo en el capítulo 10, versículos 34 a 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. ¿Cómo? ¿No el mismo Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy? Y ahora nos está diciendo: yo no he venido a traer paz. ¿Hay una contradicción, hermanos míos, entre estos versículos? Por supuesto que no, de ninguna manera. Lo que está diciendo Jesús es: recuerden, esta paz que yo les traigo no es la paz que el mundo ofrece. Porque en el mundo les van a proponer estar en paz. ¿Cómo? Comprometiendo la verdad, comprometiendo, hermanos míos, los valores que debemos tener, comprometiendo, hermanos, el evangelio mismo. Entonces, en ese contexto de Jesús, no. Ahí lo que uno hace cuando cree el evangelio, como hemos dicho ya, uno no trata de ser ni grosero, ni presuntuoso, ni peleonero, pero tiene que ser uno mansamente firme en las cosas del Señor, y eso va a traer, hermanos, confrontación con el mundo. Debemos desarrollar entonces, hermanos, como he dicho ya, esa mansedumbre en las verdades del evangelio, sin ser groseros, peleoneros, altivos, buscapleitos. De otra manera, si nosotros buscáramos estar simplemente en paz y en armonía con todos, no importa lo que crean, no importa lo que digan, no importa lo que piensen. Por ejemplo, si una persona viene y dice: oye, fíjate que yo estoy muy de acuerdo en estas nuevas leyes que van saliendo aquí y allá en el mundo, no solo en este país, sino en varios países en donde, pues,
Mira, si un hombre se quiere vestir de mujer y no le hace daño a nadie, problema de él. ¿Para qué estás haciendo tanto pleito, tanto rollo, tanto? No, mira, si una mujer se siente hombre y quiere vestirse de hombre o operarse o lo que sea, es asunto de esa persona, no es asunto tuyo. ¿No? Y dice uno, no. Ahí uno tiene que pararse firme y decir, mira, con todo el respeto que todo ser humano merece, porque todo hombre, toda mujer, todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Eso no es así. Eso no es así, ¿no? Repito, no estamos peleando, no estamos atacando a la persona como que si nosotros no hubiéramos sido pecadores sin arrepentimiento hasta que Cristo nos salvó. No, al contrario, decimos, no, mira, no vas a encontrar lo que sea que estás buscando en esto que estás haciendo, no lo vas a encontrar. No hay una identidad en esas cosas, la identidad solo te la puede dar Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hacemos eso, hermanos, si no nos paramos firmes y aún buscando la paz, nosotros decir la verdad, estaríamos siendo engañadores. Mire cómo Dios a través de Jeremías reprende al pueblo. Jeremías capítulo 6, versículos 13 y 14, dice: porque desde el más chico de ellos, hablando del pueblo, hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Por qué? Dice, porque curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Es decir, están mintiendo. El pueblo vivía en pecado y ellos decían, tranquilos, miren, usted no se meta con nadie, nadie se meta con ellos, cada quien su vida, vivamos en paz. No, eso no es paz. Porque recuerde, donde no hay santidad, donde el pecado está, no puede existir paz. Lo mismo sucede cuando Pablo escribe Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 3. Esto es, hermanos, Pablo hablando de lo que acontecerá al final de los tiempos antes de la venida de Jesucristo. Y dice Pablo, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y escuche que dice, que cuando digan ¿quiénes? El mundo. Cuando digan paz, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces, hermanos, esa es la aclaración. El buscar la paz siempre tiene que ser conectada al vínculo de la santidad y la pureza. Buscando, hermanos, no alentar a los demás a buscar pecado, sino por el contrario, dejar el pecado para venir a estar en armonía y reconciliados con Dios por la fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la función que nosotros debemos cumplir? Ya lo habíamos hablado un poco. Trabajar activamente para reconciliar a los demás con Dios y entre sí por medio del Evangelio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 a 20, dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué nosotros debemos ir y hablar el Evangelio a otras personas? Hermanos, porque se nos ha dado ese ministerio. Porque fue a la iglesia a la que el Señor le dio ese mandato. Hemos sido encargados con el ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosa es esto? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nota otra manera en que Pablo hace referencia a lo que es el Evangelio, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Así os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, esto no es poca cosa. Ya hago eco, hermanos, de estos versículos en 2 de Corintios que Pablo está diciendo, y aprovecho para todos aquellos que estando sentados aquí no han venido a ser justificados por Jesucristo, por su obra en la cruz. Ven y recibe el perdón de tus pecados. Ven a buscar paz para con Dios primeramente. Y así como dice Pablo, en nombre de Cristo os ruego, reconcíliense con Dios. El Señor dice, venid y pongámonos a cuentas. Y aunque tus pecados sean rojos como la grana, Él los va a blanquear como la nieve.
¿Qué es eso de venid y pongámonos a cuentas? El Señor sabe que eres pecador y sabe que hay un juicio. Y si tú no arreglas eso antes de ir a ese juicio, vas a condenación. Y el Señor dice, no esperemos el día que vas a estar delante de ese juicio. Todavía estás vivo y hay esperanza. Ven a mí, sentémonos. Otra traducción dice, razonemos las cosas. Hablemos, reconciliémonos. Tú eres el ofensor y yo el ofendido, pero estoy dispuesto a perdonar todo pecado. Y el día que estés delante de ese juez, el juez no te condenará. ¿Por qué? Porque el juez soy yo. Y el juez mismo te está diciendo, sentémonos y dejemos las cosas en paz. Repito, en nombre del Señor Jesucristo, les pido a todos aquellos que no están en Cristo hoy, reconcíliense con Dios ahora que hay tiempo. Porque el día de mañana tú no lo sabes. ¿Y qué vas a hacer si llegas y en lugar de haberte reconciliado con Dios, llegas a ese juicio como un enemigo suyo? Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura. Hermanos, ¿qué rasgos deben tener esos mensajeros de paz? Muy brevemente, debemos tener primero, como hemos dicho ya, primero paz nosotros mismos. Debemos de ser creyentes. Nadie puede llevar el evangelio efectivamente si primeramente no lo ha creído la persona que lo lleva. Debemos ser creyentes. Segundo, debemos ser humildes, reconociendo nuestra propia condición de pecadores. No vamos a llevar el evangelio de la paz haciendo sentir a los demás que nosotros somos superiores que ellos. ¿Acaso somos mejores que ellos? Dice Pablo en Romanos. De ningún modo, porque ya hemos acusado a judíos y gentiles de que todos están bajo el juicio de Dios. Entonces, hermanos, esto de llevar el evangelio y ser pacificadores es como dijo Charles Spurgeon alguna vez, es un mendigo compartiendo con otro mendigo donde él encontró pan. En esa condición vamos, en esa actitud vamos. Mira, yo como tú estaba así, pero yo encontré paz. Ven a Cristo para encontrar la misma paz que yo encontré. Y obviamente acá es claro esto. Si no te ven a ti primeramente viviendo con paz, dices, ¿de qué paz hablas? ¿De qué paz me estás hablando? Tomando el ejemplo o la analogía, ilustración que compartí de Charles Spurgeon, hermanos, imagínense un mendigo diciéndole a otro, oye, ven a comer, aquí hay pan, encontré a alguien que nos va a dar pan. ¿Y el pan? No tengo. ¿Y tienes hambre? Me estoy muriendo de hambre. ¿Y entonces de qué me hablas? Hermanos, pero si viene un mendigo con las manos llenas de pan y dice, ven, yo sé dónde encontrar, aquí hay alguien que me dio todo esto. El otro mendigo va corriendo porque tiene hambre. El otro dice, ¿dónde encontraste? Aquí, mira. Hermanos, esa es la actitud. Tercero, debemos apuntar a otros a la paz para con Dios primeramente. No solo una tregua, no solo acuerdos de alto al fuego entre los problemas que la persona tenga. Y esto, hermanos, es constante. Las personas quieren primero resolver sus problemas, que le resuelvan el conflicto, sin entender que eso no funciona. Porque aun si el conflicto se resuelve, es cuestión de tiempo para el siguiente conflicto. Y es por eso que viven con altibajos. Un momento están tranquilos, están contentos, están en paz, otros momentos están por la calle de la amargura. ¿Y por qué? Porque no encontraron paz realmente. Debemos buscar un punto común aún entre los perdidos, hermano. Es decir, no buscamos la polémica, no buscamos ser antipáticos, no buscamos la controversia. Buscamos llevarles el evangelio. Y a veces, hermanos, eso nos cuesta porque quizá no lo tenemos claro. Hermanos, no vamos a llevar el evangelio de la paz sentándonos discutiendo con alguien que me dice, es que yo no creo lo que la Biblia dice. Y como que hay algo en nosotros que es normal y natural como cristianos, el celo del Señor nos consume. ¿Cómo te atreves a decir que la palabra de Dios no es verdad? Mira, y si usted tiene el conocimiento, le quiere dar una clase de historicismo bíblico y por qué la Biblia es la verdad. ¿Y usted cree que eso va a reconciliarlo con Dios? Y si es que cuando entienda que esta es la verdad, entonces va a creer la Biblia. No funciona así. Cuando cree en Jesucristo, entonces entenderá que la Biblia es verdad. Entonces, ¿qué llevamos? El evangelio. Mira, lo único que te puedo decir es que entiendo tus preguntas, sé que, pero mira, lo primero es que tú tienes que estar en paz para con Dios primero. Después discutimos la Biblia si quieres.
Después, quizá, cuando el Señor cambie el corazón de esa persona, hasta con gozo uno se sienta a hablar de tantas cosas acerca de la fe, de la Biblia, de Cristo, de la iglesia. Pero antes que eso, hermanos, solo estaríamos encontrar un conflicto con los demás. Buscamos lo contrario, buscamos un punto común con aquellos que están perdidos. Y ese punto común es nuestra propia necesidad de gracia. Usted necesita gracia aún como cristiano, y el que está perdido necesita gracia porque está perdido. Y para finalizar, hermanos, punto número 4. La finalidad de los pacificadores. Con esto cerramos, hermanos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la gran finalidad por la cual los creyentes hacen esta obra de ser pacificadores, de llevar la paz al mundo, cuando el mundo mismo es hostil contra los que llevan la paz? ¿Qué los mueve? ¿Qué los motiva? ¿Qué debe ser el motor y el combustible, hermanos, nuestro para llevar la paz a los demás? Y quisiera que pongamos esto en una perspectiva bien clara, bien directa, bien personal. Cuando usted es ofendido, cuando usted es ofendida, es lastimado, lastimada, ¿por qué debería usted buscar la paz? ¿Por qué no hacer justicia? ¿Por qué no buscar que el que se la hizo se la pague? ¿Por qué? Hermanos, aquí está la respuesta. Dice este versículo: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ese es el motor, ese es el combustible. Que me ofendan lo que quieran, pero yo voy a ser pacificador, porque yo soy hijo de Dios. Porque yo soy hijo de Dios. Usted tiene que poner eso en su mente. ¿Por qué nosotros debemos ser rápidos para perdonar, solícitos en buscar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, porque yo no soy hijo del diablo, porque yo no soy hijo del mundo, porque yo he nacido de nuevo, porque mi papá, mi Padre Celestial, no es así. Mi Padre es un pacificador, y yo como su hijo soy pacificador también. Por toda la eternidad, hermanos, los pacificadores tendrán este título delante de los cielos: los hijos de Dios. Hermanos, proyectemos por un momento eso en la eternidad. Un día estaremos en la ciudad, los que hemos venido a creer el Evangelio, estaremos en la ciudad santa. Y no solo habrán humanos redimidos ahí. Sabemos que habrán criaturas celestiales, aquellos seres quizá que están volando alrededor del trono. ¿Y cómo hablarán de nosotros ellos cuando ven allá ese montoncito de redimidos en la ciudad celestial? Los hijos de Dios. Ni los ángeles tienen ese título. Ellos son ángeles, que significa mensajeros. Esos son los mensajeros del Padre. Pero nosotros somos los hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, eso debería motivarnos cada vez que somos ofendidos, cada vez que somos lastimados, cada vez que en nuestra carne salen esos deseos, esas ganas de me la hiciste, me la vas a pagar. Y decir: no, mi Padre no es así. Mi Padre no es así. Y yo soy su hijo. Esta es nuestra más grande esperanza, hermanos, el amor de Dios por nosotros. Solo aquellos que han experimentado y recibido ese amor del Padre, de saber que ya no tiene de qué preocuparse, no hay más condenación para aquellos que están en Cristo. Hemos sido abrazados por Dios como nuestro Padre. Y el Padre dice: hijo, tranquilo. Es que papá me ofendieron. No te preocupes. Déjamelo a mí. No te preocupes, yo me encargo. Yo voy a solucionar eso. No lo tienes que hacer tú. Yo lo voy a hacer. Entonces uno dice: es verdad. ¿Qué hago, papá? Busca reconciliación. Sé pacífico. Ora por los que te ofendan. Bendice a los que te maldicen. ¿Por qué? Porque has de ser perfecto, como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, esto tiene que motivarnos. Cualquier padre, hermanos, tiene un amor natural por sus hijos en su propia vida. Y imagínense entonces cómo es infinitamente superior el amor del Padre perfecto por aquellos que son sus hijos.
¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Quiero decir que Dios ama profundamente a cada uno de sus hijos. Los ama de tal manera hoy como aquel día en que Él amó a Israel de viejo y le dijo que era como la niña de sus ojos. ¿Qué es la niña de sus ojos? Hermanos, no es un niño femenino. La niña es una parte del ojo, es una parte de la córnea y es la parte más delicada y más sensible que una persona tiene. Por eso que si usted le toca en el ojo, es la parte más sensible que existe. Y utiliza el Señor esa imagen, esa ilustración para decir, te voy a proteger y te voy a cuidar como lo más preciado y sensible que tengo. De esa manera nos ama el Padre, hermanos. Eso es lo que los hijos de Dios son para Él. Aquellos acerca de los cuales, hermanos míos, no tarda Él en proteger. ¿Por qué preocuparnos entonces de que si alguien le ofende, que si alguien le hiere, que si alguien le dijo así, que si alguien habló así de usted? ¿Tiene usted un Padre? Sea usted pacificador como el Padre y deje que el Padre lo cuide, deje que el Padre lo proteja. Dios pone cada una de las lágrimas de sus hijos en una botella, según nos dice Salmos capítulo 56, versículo 8. Cada una de tus lágrimas, hermano mío, hermana mía, Dios las conoce. Ni tú sabes cuántas veces has llorado. Y sin embargo, Dios, tu Padre, sabe no solo las veces que has llorado, sino los motivos por los que has llorado y cuántas lágrimas has derramado en cada uno de tus llantos, en cada uno de tus sufrimientos, tus dolores, tus aflicciones. Él ha estado ahí, Él nunca ha estado en otro lugar. Está contigo todo el tiempo. Dios se preocupa por nosotros de tal manera que cada recuerdo de nuestras tristezas y aflicciones, Él es pronto para atenderlas. Cantábamos al inicio del servicio y decíamos que clamé al Señor y Él me respondió. Hermanos, ¿creemos esto? O cuando oramos y clamamos al Señor simplemente decimos, ojalá me escuche, quién sabe si me está escuchando. No, hermanos. Debemos tener claro esto, que el Señor está pendiente de nosotros como sus hijos amados. Y cuando nosotros fielmente le pedimos que nos ayude a ser esos pacificadores, Él está con nosotros en todo momento para poder hacerlo. Como conclusión, hermanos, tenemos tres cosas aquí: un desafío, una esperanza y un llamado a la acción. El desafío es este: estamos viviendo como verdaderos pacificadores, reflejando la paz de Dios y proclamando el evangelio de la paz. ¿Realmente lo estamos haciendo? Analízate, hermano, analicémonos cada uno de nosotros y pensemos si nosotros somos esos pacificadores. Porque ellos y solo ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora está nuestra esperanza. Tenemos esperanza en Cristo, quien nos equipa, quien nos capacita para llevar esa paz a un mundo que lo necesita desesperadamente. No pienses y digas, es que yo no puedo hacer esa obra. Bueno, no en tus fuerzas, eso es claro. Pero Dios está con nosotros para poder hacerla. De otro modo, no nos mandaría llevar el evangelio de la paz a otros. El llamado a la acción entonces es el siguiente: debemos crecer en entender y abrazar nuestra identidad como hijos de Dios, buscando entonces activamente llevar la paz. Muchas veces, hermanos, es que no nos creemos lo que somos delante de Dios. Por eso es que no vivimos de acuerdo a lo que nos pide el Señor que hagamos. Y repito, y voy a hacer énfasis en esto: eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Has creído el evangelio. Tus pecados te son perdonados. Eres un pacificador. Busca tu identidad en lo que Dios es, para entonces vivir en la identidad que Él quiere que tú tengas. No eres un peleonero, no eres una persona que constantemente está simple y sencillamente buscando la oportunidad para estar en conflicto, en discusiones con los demás. No eres eso. Si lo fuiste, renuncia a eso ya para siempre. Ya no lo eres. Eres un pacificador. Eso es lo que eres en Cristo. Los verdaderos pacificadores, por tanto, encarnan el carácter de Dios y su evangelio al traer reconciliación a un mundo quebrantado. Con eso terminamos hoy, hermanos. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, que no nos dejaste, Señor mío, en un misterio con respecto a lo que somos, a lo que debemos hacer, sino que has revelado estas cosas, Señor, a tu pueblo.
Las ocultaste, Señor, las guardaste de los sabios y los entendidos, dice tu palabra, y las has revelado a los niños. Y esos niños somos nosotros, Señor, tus hijos, a los que redimiste. Padre, si bien no entendemos, Padre, muchas cosas profundas de tu persona y carácter, Señor, sí entendemos esto. Nos diste a tu Hijo Jesucristo y nos reconciliaste contigo, dándonos paz. Señor, produce en nosotros un corazón intencionalmente pueda compartir esa paz con los demás que tratan de encontrarla. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.